creemos que tratar de formalizar este servicio sería un gran error y sería evidentemente antitécnico y además sería ilegal. Y vamos a lo que comentamos hace unos instantes iniciando el programa Catiusca sobre este proyecto de ley que intenta formalizar a los taxis colectivos que brindan servicio en Lima Metropolitana y el Callao. Y entiendo también que hay una intención de la Municipalidad de Lima, del alcalde Rafael López Aliaga, de formalizar los taxis colectivos. Así que estamos en la comunicación con Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, para que nos diga cuál es su opinión. ¿Es una solución? ¿Estamos incrementando más la congestión vehicular, el caos aquí en la capital? Señor Quispe Candia, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska, buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos nuestros oyentes y televidentes. Bueno, lamentablemente lo que hemos escuchado, tanto del Congreso de la República, la intención de modificar la ley, y también la exposición del alcalde nos parece absolutamente equívoco. Por un lado, es el intentar empadronar a los autos colectivos sería generar una expectativa en ellos con la esperanza de que en algún momento sean formalizados o que la autoridad les otorgue una autorización, una tarjeta de circulación. Y eso sería muy equivocado. Por otra parte, hacer esto mediante una ley evidentemente sería un craso error. ¿Por qué motivo? En Lima, una ciudad con 11 millones de habitantes, aproximadamente hay 20 millones de viajes diarios, todos los días, utilizando el transporte público. De ellos, de esos 20 millones, en 24.000 combis, cúster y buses se desplazan 18.200.000 personas y apenas 1.200.000 en los vehículos del metropolitano, los corredores complementarios y la línea 1 de metro. Lo que significa que apenas una pequeña cantidad de la población de Lima se beneficia con un servicio de transporte más o menos aceptable, como es el metro y los corredores complementarios, en cambio, y el metropolitano, y evidentemente un mejor servicio de parte del metro, aunque también hay que hacer observaciones en ellos porque la frecuencia no está muy bien programada. Pero lo cierto es de que mantener los autos colectivos sería un caso de error. Los autos colectivos existen porque el servicio de transporte público es deficiente. No es que ellos no han salido de la nada, ellos aparecen porque hay demanda de viaje. Los pasajeros no tienen un servicio eficiente, no tienen tiempo de viaje, no hay frecuencia, no hay seguridad, no hay confort en el transporte tradicional. Por tanto, prefieren pagar algo más con tal de ir sentados y desplazarse rápido a su destino. Esa es la razón del auto colectivo. Entonces, creemos que tratar de formalizar este servicio sería un gran error y sería evidentemente antitécnico y además sería ilegal. Claro. Esas son las razones fundamentales y llama la atención que el Congreso de la República nuevamente quiera favorecer a los autos colectivos. Recordemos que en el Congreso anterior se aprobó una ley para implementar el auto colectivo en la red vial nacional y lo consiguieron, el gobierno del señor Castillo no solamente esta ley lo reglamentó cuando no debiera, porque esta ley fue observada en el Tribunal Constitucional en noviembre del año 2021. Fue presentada una acción de inconstitucionalidad de parte del Poder Ejecutivo y fue atendida. Efectivamente se declaró inconstitucional por dos razones. Primero, porque atentaba contra la seguridad vial y segundo, porque atentaba contra el Código del Consumidor, es decir, había una competencia desleal a las empresas que prestaban servicio en la red vial nacional. Regresó al Congreso para ser modificado y que se perfeccione en la ley, pero en lugar de eso el Congreso lo que ha hecho es reglamentarlo con un reglamento temporal. Llama la atención, con un reglamento temporal se reglamentó esa ley. Y ahora los mismos del sector, son del sector extremista del Congreso, ellos quieren ahora
proponen una nueva ley para implementar el auto colectivo en Lima. Sí, Esto es muy señor grave. Quispe. Debemos alertar a la población en ese sentido. Claro, señor Quispe. Sin embargo, la población dice, bueno, ante la falta de oferta de un transporte público eficiente, yo opto por el taxi colectivo, porque si existen esos servicios es porque hay el mercado, hay la demanda. La oferta existe porque la Claro. demanda es bastante alta. Y eso es una necesidad de Claro. transporte público eficiente aquí en la capital como en el Callao. ¿Cómo superar esa brecha? ¿Cómo evitar, cómo desterrar el tema de taxi colectivos si el servicio público de transporte público termina siendo bastante deficiente? Bueno, para eso se ha creado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En diciembre del 2018 se creó esta autoridad a cargo del Ministerio de Transporte. Es un organismo que depende directamente del gobierno central. Entonces, es el gobierno central, el Ministerio de Transportes, por intermedio de la ATU, que nos debieron ya haber convocado a licitación por lo menos de las rutas que faltan completar, los 5 corredores complementarios, los corredores del corredor azul, rojo, amarillo, etcétera. Esos 5 corredores tienen aproximadamente 800 buses. Deberían tener 5.000 buses. Esa es la falencia. ¿Por qué el Ministerio de Transportes está demorando tanto en convocar a licitación esas 5.000 plazas, 4.800 plazas para buses? No los convoca. Evidentemente ahí está la deficiencia del Ministerio de Transportes. Obviamente en la gestión del señor Castillo, el Ministerio de Transportes, en lugar de preocuparse por el transporte, se han dedicado más por actos ilícitos. Y esas cosas son las que perturban. Y la única forma de que los autos colectivos salgan de circulación no es con operativos, no es llevándolos al depósito, es implementando el servicio integrado de transporte. Es bueno explicar a quienes nos ven, probablemente muchos de ellos desconocen qué cosa es un servicio integrado de transporte. Un servicio integrado de transporte es una red de buses, aproximadamente entre 14.000 y 15.000 buses, unidos al sistema de metro. Está unido el recaudo, el precio del pasaje y también el servicio. Quiere decir, quienes entren al sistema en cualquier parte de la ciudad, entrando al sistema pueden hacer transbordos a otros buses del sistema y llegar a su destino usando el tren, subiendo al bus o viceversa y pagando un solo pasaje. Ese es el beneficio de un sistema integrado. En la Ciudad de México, uno compra una tarjeta y puede utilizar hasta 6 formas de transporte con una sola tarjeta. Y existe en todos los países de Sudamérica, todos los países que están a nuestro alrededor, en Chile, en Brasil, en Bogotá, en Ecuador, existe un servicio integrado de transporte, inclusive en Bolivia, y realmente preocupa que nuestras autoridades no tengan la capacidad de implementar. Ya está la ley. ¿Qué más se necesita más que ejecutar? Ese es el grave problema en nuestro país. Y yo me pregunto si las autoridades, el alcalde de Lima o el Congreso no sabe de que hay mafias en los colectiveros, que hay mafias que han tomado paraderos y que ningún taxi puede circular porque inmediatamente lo golpea. Yo tengo una experiencia negativa, por ejemplo, hay una mafia en el corredor rojo que está en Javier Prado de la zona de Ceres. Está tomado por delincuentes y solamente ellos se han adueñado de la pista. Taxi que pasa, taxi que lo golpean, que lo amenazan, que le rompen las lunas. Tú no puedes tomar otro taxi que no sea de su propiedad. Hay jaladores y es todo una mafia. Según lo que me decía el taxista, me decía, eso ya ha sido tomado por el tren de Aragua. Es lo que me mencionaba él, no tengo validación sobre el tema, pero igual como pasa en ese distrito, pasa en otros donde hay delincuentes que toman una porción de la pista que es pública y se ponen donde está el corredor rojo, los corredores complementarios, y están prácticamente coaccionando a los pasajeros a subir. ¿Eso no han visto las autoridades que quieren apoyar a la formalización de los autos colectivos? Lo que usted señala es absolutamente cierto. Y eso está en todos los corredores. En los 5 corredores existen ese tipo de mafias, ese tipo de organizaciones ilegales que lamentablemente ha desbordado. Ha desbordado a la autoridad de transporte urbano, ha desbordado a la propia policía. Bueno, la policía no tiene la competencia en transporte, pero debería también, mediante el servicio de inteligencia, detectar a estos grupos y evidentemente ponerlos a buen recaudo. Lo cierto es que hay una gran anarquía en el transporte urbano en nuestra ciudad
y estamos frente a una crisis absolutamente complicada. La población merece tener un transporte ordenado. Y estas declaraciones, tanto del alcalde como del Congreso de la República, lo único que están haciendo es generar mayor zozobra y no están llevando a buen término. La municipalidad no tiene competencia en transporte. Con todo aprecio le decimos al alcalde que él se aboque a resolver los problemas del tránsito. Necesitamos implementar semáforos. Esa es la tarea del alcalde. Necesitamos que se implementen cámaras en toda la ciudad. Esa es responsabilidad del alcalde. Mejorar la fluidez del tránsito, mejorar las vías. Esa es la responsabilidad del alcalde. Señor el Quispe. Transporte es responsabilidad del Ministerio de Transportes. Claro, pero el señor Quispe. urbano está a cargo plato. Claro, y lo que quiere hacer la municipalidad o el alcalde López Aliaga de empadronar a los taxis colectiveros de la avenida Arequipa, ¿eso sería qué cosa? ¿Una usurpación de funciones? ¿Lo que quiere hacer? Porque según la explicación que dan desde la municipalidad que alcanzó una regidora, es que la intención del alcalde empadronando a los taxis colectiveros es para tener una lista, un registro oficial de quiénes son, de cuántos son, y sobre esa base tomar decisiones, incluso sin descartarse la formalización de ese servicio de taxi colectivo en la avenida Arequipa por parte de la Municipalidad de Lima. La municipalidad no puede formalizar ese servicio porque es transporte. El transporte es competencia de la ATU, de modo que está excediendo sus funciones con ese propósito el alcalde de Lima. ¿Empadronarlos para qué? Empadronarlos es darles una expectativa, crearles la posibilidad de que ellos puedan formalizarse. Reitero, el auto colectivo es un servicio ilegal. Existe, pero es ilegal. Por eso es importante que se implemente el servicio integrado de transporte lo más urgente posible para que podamos tener ese servicio. Hay algo fundamental que lo he dicho en algunas oportunidades, y esto sí implicaría que el Congreso de la República cambie la ley. Estamos esperando los 4 años de la implementación del servicio integrado y no se puede porque se guarda la esperanza de que puede hacerse este cambio con los actuales transportistas del transporte urbano. Es verdad que de estas 380 empresas que existen, aproximadamente 10 empresas han logrado ser propietarias de las unidades vehiculares. Esas empresas, por ejemplo, están en condiciones en participar en una licitación en los corredores, en cualquiera de ellos, porque son solventes, son propietarios de las unidades, pero los demás no. Creemos que habría que replantear en la ley para que sea el Estado el que compre esas unidades vehiculares, compre los buses necesarios y lo entregue a un privado para la administración. Tenemos una clara prueba. La línea 1 de metro es del Estado. El Estado mandó construir, el Estado compró los trenes y lo ha entregado a una empresa privada para que lo administre. Y funciona muy bien. Casi 10 años que viene funcionando el tren, está funcionando perfectamente. Hay una buena administración, el pasaje está subsidiado, el pasaje promedio aproximadamente cuesta 4 soles 50 céntimos en el metro, pero ¿cuánto paga el usuario? 1,50 sol. Ese dinero que se paga como impuesto, eso vuelve al Estado, porque el Estado es dueño de ese metro. La línea 2 de metro tiene otra particularidad. En cambio, si el Estado comprara los buses o parcialmente comprara las acciones de las empresas que vienen a hacerse cargo del servicio integrado, pues el Estado puede entregar a terceros, a empresas para que administren el servicio. De esa forma se puede implementar rápidamente. Bien, señor Quispe. Esperar que con los transportistas actuales se pueda hacer este cambio es prácticamente imposible. Gracias, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Gracias por esa explicación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.